por favor, de manera alternada la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, así dice, hermanos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, y poder abrir tu palabra, Señor, ser expuestos a ella. Señor, revélanos, te pedimos y permítenos entender lo que tú nos hablas acerca de tu reino, Señor. Permítenos entender cómo lo has ido formando, Señor, cómo se va extendiendo, Señor, por medio de tu gracia, por medio de tu palabra. Señor, que esta enseñanza traiga aliento también a todos aquellos que compartimos tu palabra, Señor, a otras personas. Gracias, Señor, te damos, oramos en Cristo Jesús. Amén, amén. Tome asiento, hermano. ¿Alguien de ustedes, hermanos, en alguna ocasión o de alguna manera se ha llegado a sentir desmotivado o con cierta frustración cuando le ha compartido a alguien de Cristo y aparentemente no ha pasado nada en ese corazón? ¿Algún día ha sentido esa frustración, esa impotencia? ¿Sí? De compartirle a alguien y como si no pasara nada, ¿verdad? Les compartimos la palabra y nos esforzamos y oramos por estas personas y aparentemente nada pasa. Hoy la palabra de Dios, hermanos, nos habla de la obra de Dios en el corazón del ser humano. Nos habla de la obra de Dios en el corazón del ser humano que pasa a entregar su vida al Señor y en ese sentido son ya formadores del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, del reino de Dios. Hoy vamos a hablar en esta parábola acerca de ello. Nos va a enseñar que debemos entender que la obra es de Dios. Debemos entender que debemos ser pacientes, hermanos, en saber esperar el fruto en su tiempo. Debemos entender, hermanos, que el poder de la salvación no está en nosotros, sino en la propia semilla, en la semilla de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto, hermanos, de esta parábola? En este capítulo, hermanos, de Marcos, el Señor Jesucristo enseñó principios espirituales muy importantes por medio de 3 parábolas en este capítulo que Él enseñó. Él enseñó la parábola del sembrador, Él enseñó la parábola del crecimiento de la semilla que hoy vemos. Y si Dios permite, vamos a ver la otra parábola en la siguiente semana, que es la parábola del grano de mostaza. 3 parábolas, hermanos, que el Señor enseñó en su momento, que tienen que ver, hermanos, si usted recuerda, en la parábola es un símil, es una comparación, recuerda, ¿verdad? Tomar una enseñanza, una actividad del mundo de aquel momento, una actividad terrenal para enseñar un principio espiritual. ¿Qué actividad tiene que ver aquí, hermanos? ¿Qué actividad tenía el Señor en mente? Al hablar de una semilla, ¿Mara Sochi?
Si hablamos de una semilla, estamos hablando de una actividad en el campo, hermano, de sembrar. Estamos hablando de la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola del grano de mostaza. Hermanos, estamos hablando de que estas tres parábolas se refieren al campo, se refieren a la siembra, se refieren a una semilla que es la palabra de Dios. Como es evidente, Jesús tomó esta analogía, hermanos, basado en la agricultura, ¿sí? En esa actividad que en aquel tiempo era muy común. Yo creo que hoy en nuestros días, hermanos, mi percepción personal es que eso se ha estado perdiendo, ese tipo de trabajo anteriormente, ¿no es cierto? Yo creo que la agricultura era más extensa en tiempos anteriores. Mucha más gente, creo yo, que se dedicaba a las labores del campo que hoy. En aquel tiempo era muy común, hermano. Y seguramente el Señor Jesucristo tenía presente en su mente esta actividad, por la cual la tomó para hacer un símil, a una comparación, una analogía entre la agricultura, hermano, para ilustrar una enseñanza espiritual y referirse al reino de los cielos. Ahora, hermanos, para entender la parábola que hoy vamos a estudiar, nos es necesario recordar brevemente el contexto, es decir, la parábola que le antecede a la que hoy estudiamos. ¿Cuál es la parábola que le antecede? Hermanos, es una parábola de las más conocidas, de las más estudiadas, de las más analizadas y de las más predicadas. Es la parábola del sembrador, que ya en su momento estudiamos. Recordemos que en ella, en la parábola del sembrador, Jesús enseñó que en su audiencia y en la audiencia en general había diferentes tipos de tierra y de terreno que se referían a 4 tipos de ¿qué, hermanos? Había 4 tipos de tierra que el Señor enseñó, que hacían alusión a 4 tipos de ¿qué? De corazón en el ser humano. ¿Sí recuerdan? Tierra, terreno, corazón del hombre, ¿sí? Había 4 tipos de corazones en esa parábola que el Señor Jesús enseñó, ¿sí? En donde caía la semilla y realmente el terreno representa la condición del corazón del ser humano. La condición del corazón en donde caía la semilla. Yo le pregunto, hermano, si usted recuerda cuáles eran estos tipos de terrenos que narra la parábola del sembrador. Eran 4 tipos de corazones, hermano. El primer corazón era una tierra que era aquella tierra junto al camino. ¿La recuerda? Que venían, ¿qué, hermanos? Las aves que representaban ¿a quién? A Satanás. ¿Qué hacían estas aves, hermano? Se llevaban la semilla. Era una semilla que no fructificaba en la vida y en el corazón de la persona. ¿A quiénes representaba ese corazón, hermano? Este primer terreno. Representaba a aquellas personas indiferentes a la palabra, aquellas personas que no entendían la palabra y por lo tanto esa palabra era infructuosa y les era robada. El otro tipo de terreno que habla del corazón de la gente, hermanos, es un terreno, ¿alguien recuerda? Pedregoso, de piedra firme, de piedra dura, por supuesto. ¿Qué pasa si una semilla cae entre terreno pedregoso, hermano? ¿Va a surgir? Sí, surge ahí muy leve, sin una raíz profunda, ¿sí? Superficial, y al tiempo pues no va a cometer su propósito en el corazón, es decir, no va a prosperar. ¿A quién representaba este corazón, hermano? Precisamente representa a las personas con un corazón superficial, que incluso dice la parábola del sembrador, reciben la palabra con gozo.
Hay gente que llega a la congregación y puede recibir la palabra con gozo. Y dice, qué buena palabra, cómo me edificó, qué bonita palabra, etc. Pero sabe, cuando el corazón es como con piedras entre pedregales, no hay raíz en la semilla y la semilla no prospera. Un tercer corazón, un tercer terreno. ¿Recuerda cuál era, hermanos? Cuando la semilla caía entre ¿qué? Entre espinos. ¿No es cierto? ¿Qué pasaba con ese corazón? ¿Qué pasaba con la semilla? ¿Qué eran los espinos? ¿Usted recuerda? Eran los afanes de esta vida. Eran los afanes que implican un estorbo en el corazón de la persona para que la propia palabra, esa semilla que llega a esa tierra, tenga su fruto. Estos afanes impiden, hermano, los afanes del mundo, los deseos mundanos, los deseos al materialismo, al dinero, hermanos. Y yo diría, a la ilusión que ofrece este mundo. Este mundo ofrece ilusiones nada más, no realidades. Si pensamos bien, hermanos, el mundo es un engaño en mucho de lo que es el sistema pecaminoso. Es un engaño. Hay engaño a decir, ven y ten esto y vas a ser feliz. Ven y viste tal ropa y vas a ser feliz. Ven y viste tal ropa y te vas a tener más valor. Ven y ten, ven y compra, ven y adquiere, ven y ese es tu valor. Ese es un mundo de ilusión, hermano, irreal. Mas sin embargo es el que la gente que no conoce a Dios sigue. Ese corazón está representado por aquellos terrenos que tienen estos espinos, que tienen afanes, hermano, y que caen en esos afanes, y la palabra que cae ahí en ese corazón no prospera. Pero hay un cuarto terreno. ¿Quién recuerda cómo es este cuarto terreno, hermano? La buena tierra, hermanos. La buena tierra. La buena tierra que recibe la semilla y da fruto en su tiempo. Da fruto en su tiempo. ¿A qué corazón representa, hermano? Representa aquella persona que tiene un corazón fértil, aquella persona que su corazón es buena tierra para recibir la semilla de la palabra de Dios. Y que al tiempo, hermanos, esa semilla da fruto. ¿Cuál al 30, cuál al 60, cuál al 100? Por uno hay un fruto, hermano, para la gloria de Dios. Es aquí, hermanos, en donde tiene sentido, por supuesto, trabajar para Dios, predicar su palabra, compartir el Evangelio, trabajar en la expansión del reino. Y concretamente, reitero, hermano, aquí es donde toma sentido el compartir, el que usted comparta, el que yo comparta la palabra de Dios. Podría haber desilusiones, incluso frustración en nuestra vida, hermano, porque le compartimos a alguien, nos tomamos varias horas compartiéndole, a lo mejor varios días, a lo mejor varios meses, a lo mejor un largo tiempo compartiendo de la Escritura, y al final, hermano, incluso ya no nos reciben. Ya no nos contestan, ya se niegan, no tengo tiempo para recibir la palabra. Esto puede suceder, hermano, y llega a haber cierta frustración en el corazón de quien realiza la labor de llevar el Evangelio a otras personas. Aparentemente, hermano, lo que llegamos a hacer en ese caso pudiera ser infructuoso. Pero tal vez la semilla que sembramos cayó junto al camino, o tal vez la semilla que sembramos cayó junto a pedregales, o tal vez la semilla que sembramos cayó entre espinos. Ciertamente, puede ser así. Pero, hermanos, no debemos olvidar, hermanos, que también pudo haber caído esa semilla ¿en dónde?
en buena tierra. No olvidemos eso, hermano, que pudo haber caído en buena tierra y que incluso no necesariamente nos daremos cuenta del fruto que pueda dar. A lo mejor ahorita yo puedo decirle que le compartimos a alguien hace años y a lo mejor esa persona ya hasta se está congregando. A lo mejor hasta ese hombre, esa mujer ya es de Cristo. A lo mejor está hasta sirviendo en una iglesia. ¿Y por qué no? A lo mejor está hasta predicando en un púlpito. O siendo misionero. Sirviendo al Señor, hermano, en cualquier forma. Y tal vez ya ni siquiera nosotros pudimos verlo. ¿Cree que usted que eso puede suceder, hermano? Realmente sí. No olvidemos que pudo haber caído en buena tierra, porque si quedáramos nada más en los 3 primeros terrenos, en donde la semilla se hizo infructuosa, hermano, tal vez vendría desánimo a nosotros para no seguir compartiendo de Cristo. Sin embargo, hay una parte de personas en las cuales la semilla va a dar fruto para la gloria de Dios, hermano. En donde Dios intervendrá para que esa semilla, hermanos, germine. Y no solo germine, sino que crezca en la vida de aquellos que el Señor salve. La parábola de hoy tiene que ver precisamente con el crecimiento del reino de Dios, el cual ese crecimiento lo da Dios. Escuche, lo da Dios. Veamos qué sucede, hermanos, con la semilla al caer en la tierra y qué es lo que Dios hace con ella. Marcos, capítulo 4, verso 26. Ahí estamos, hermanos. Marcos, capítulo 4, verso 26. ¿Está hablando quién, hermanos? Jesucristo. Decía además, ¿qué decía Jesús? Así es el reino de Dios. ¿Cómo es? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Jesús dice, así es el reino de Dios. Jesús está haciendo una comparación y está hablando de un reino. Él dice, así es el reino de Dios. Está hablando de un reino. En un reino, hermanos, se entiende que hay un rey. Se entiende que en ese reino hay súbditos, hermanos. Súbditos que obedecen incondicionalmente al rey, ¿sí? Jesús está describiendo el reino de Dios, hermanos, en donde el Señor es rey, hermanos, en donde Él reina con soberanía, en donde su voluntad reina, donde están los suyos, donde están sus súbditos, donde están aquellos hombres y mujeres que Él ha comprado a precio de sangre, hermanos, donde están los que Él ha rescatado por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Somos nosotros, hermanos. Y menciona que hay un hombre. No especifica qué hombre es. Para el sentido de la parábola, no es tan importante saber quién es. Para esta parábola, lo que es importante es la labor que ese hombre realiza. ¿Cuál es la labor que ese hombre realiza, hermanos? Siembra. Ese hombre siembra. Su labor es ir a la tierra, trabajarla y sembrar. Ahora, ¿qué sucede después que el hombre ha trabajado sembrando la semilla en el campo? ¿Qué es lo que pasa? Marcos capítulo 4, verso 27. ¿Qué es lo que hace este hombre, hermanos? Dice ahí, y duerme, y se levanta de noche y de día. Una pausa hasta ahí. El hombre trabajó, fue al campo, se levantó, fue al campo, trabajó arduamente, sembró, y ya pasó el día y durmió. Durmió en su tiempo respectivo, es decir, de noche. Y se levantó al otro día en su tiempo respectivo, es decir, de día. El hombre dormía de noche y se levantaba de día. Así, hermanos, un proceso. Es decir, de noche dormía y al siguiente día se levantaba y al siguiente día lo mismo. Así fueron pasando los días. Pero un buen día, hermano, que este hombre se levantó y fue al campo, miró
miró lo que había sembrado y vio lo que había acontecido con la semilla. ¿Qué ocurrió con la semilla, hermanos? Dice el verso 27 en la siguiente parte, que la semilla, ¿qué? Brotó y brota y crece sin que él sepa cómo. Dice ahí la palabra de Dios que brota, la semilla brota, significa reverdecer, germinar. Y no solo germinó, sino que creció. Ahora, hermanos, ¿cómo sucedió esta germinación de la semilla? ¿Cómo sucedió este crecimiento? ¿Acaso, hermanos, lo realizó el hombre que sembró? El hombre que fue y sembró, realizó o intervino para que la semilla germinara. Él la hizo germinar, él la hizo crecer. Propiamente no. Es más, ni siquiera él mismo sabía cómo ocurrió. La semilla brotó, creció sin que él sepa cómo se dio. Este hombre, hermanos, pudo haber sido un hombre con mucha experiencia en el campo. Se lo he preguntado antes, hoy se lo recuerdo. ¿Ha usted tocado o visto las manos de alguien que trabaja la tierra, hermanos? Casi ya no hay. Poca gente, claro, en zonas rurales. Pero sabes, son manos muy callosas. En verdad callosas, manos de trabajo, del tipo de trabajo del campo. De agarrar un hacha, de agarrar una hoz, de agarrar un arado, de hacer sogas, de hacer amarres. Hombres de trabajo, hermanos, trabajo rudo. Varones, yo les pregunto hoy a los que estamos aquí, que estamos acostumbrados a otro tipo de trabajo, ¿qué pasaría si tan solo un día pudiéramos ir al campo y trabajar como lo trabaja un hombre que trabaja su terreno? ¿Qué pasaría con nuestras manos? Yo le aseguro que se revientan. Yo le aseguro que nos salen las ampollas, se llama, ¿verdad? Las ampollas se rompen por el trabajo, porque ahí no vamos a parar hasta que terminemos. Esas ampollas se rompen, sangran un poco, se llenan de tierra, a seguir trabajando y en la noche vamos a estar así. Vamos a llegar a comer y agarrar la tortilla así con dolor en las manos. Yo se lo aseguro que así es. Porque es un trabajo diferente el que realiza la gente en el campo. Este hombre pudo haber sido alguien muy experimentado, hermanos. La escritura, no quiero especular, la escritura no lo dice. Imaginemos un poco eso. Pudo haber sido alguien con mucha experiencia de años de trabajo, tal vez su padre le enseñó, un experto en las labores del campo, hermano, tal vez con muchos años de experiencia en sembrar y cosechar, pero a pesar de ello, no tenía idea de cómo la semilla brotaba y crecía. Y hay una razón por la cual él no sabía. ¿Sabe cuál es? Porque él no realiza ese proceso. ¿Quién realiza ese proceso, hermano? Dios mismo. Dios mismo es el que realiza esa germinación y ese crecimiento, hermanos. Dios mismo hace esa labor. Es un proceso en el cual el hombre que siembra no participa ni tiene el control, solo Dios. El agricultor no puede hacer que la semilla brote o forme una nueva vida, no puede, hermanos. En realidad ni siquiera puede comprender, hermano, totalmente cómo se hace para que esa semillita siga viviendo y brote y dé fruto. Esta parábola está haciendo referencia, hermanos, a una persona, dice ahí un hombre que siembra. Alguien que va y realiza una actividad. ¿A quién se está refiriendo en una aplicación propia de hoy en día?
¿A quién? Ahora nosotros mismos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En el estricto sentido sí es evangelizar, correcto. Pero si lo decimos de otra manera, ¿a quién se está refiriendo, hermano? A nosotros. No solo al pastor, no solo al predicador, no solo al maestro, se está refiriendo a cada creyente. Se está refiriendo a ustedes, hermanas, se está refiriendo a nosotros, varones. Esta parábola tiene que ver con nosotros hoy en día. Esos hombres, ese hombre está apuntando hacia aquellas personas que comparten el evangelio, hermano. Aquellas personas que siembran la palabra de Dios. Reitero, ya sea desde un púlpito, ya sea dando un estudio, ya sea en las calles evangelizando, ya sea un hermano, una hermana que comparte la palabra a su familia, que le comparte a sus vecinos, que le comparte a su médico, que le comparte a sus familiares, que le comparte a la maestra de sus hijos en la escuela. ¿Qué nos enseña esta parábola hasta aquí, hermano? Importantes principios que tienen que ver con evangelización y por supuesto aún con la salvación de una persona. Y se hace evidente, hermanos, que el proceso de redención, en ese proceso hay una participación humana. No estamos diciendo, hermanos, que el hombre salve o que el hombre, o sin su participación, la persona no pueda salvarse. No estamos diciendo eso. La salvación por completo viene de Dios. Sin embargo, en su plan soberano, Él permite que el ser humano, sus hijos, participen en un aspecto compartiendo la palabra. Compartiendo la palabra de Dios. Dios ha decidido que el hombre participe en su plan de redención y esta es su participación, hermano, la de usted y mía, llevar la palabra de Dios a otros. Pregunta, hermanos, ¿Dios necesita al hombre para salvar a las personas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios no necesita de nada ni de nadie para cumplir sus planes soberanos. Sin embargo, hermanos, reitero, en ese diseño de salvación, Dios ha determinado una tarea para el hombre: predicar, compartir su palabra, sembrar en el corazón del ser humano la semilla. En otras palabras, esa salvación soberana de Dios, hermanos, no excluye una responsabilidad, hermanos, del hombre. ¿Cuál es esta responsabilidad? De llevar la semilla que Dios provee, que es la palabra de Dios. El plan perfecto de redención, hermano. En ese plan, alguien tiene que llevar la palabra. Alguien tiene que expresar de sus labios el Evangelio de Cristo. ¿Sí o no? Dios lo diseñó de esa manera. Acompáñenme a Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos 10, 14, hermanos. Vea cómo lo expresa aquí el apóstol Pablo tan claramente, hermanos, de esta necesidad, de este mandato
que Dios nos hace a todo creyente. ¿Estamos ahí? Romanos 10, verso 14 y 15. ¿Llegamos ahí, hermanos? Y se pregunta el apóstol, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien, qué, hermano? ¿Quién les predique? Dice el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, ¿qué, hermanos? Las buenas nuevas, ¿verdad? El evangelio. Aquí está la responsabilidad de todo creyente, hermano. Es su responsabilidad y mi responsabilidad, hermano, como lo vemos en su palabra. Alguien envía y alguien, ¿qué hace? Alguien va. Obedece. ¿Quién envió, por ejemplo, a la persona o personas que le compartieron a usted de la palabra de Dios? Dios mismo. Hoy lo entendemos, ¿no? Hoy lo sabemos. Hoy, a la luz de la palabra podemos comprender que así fue. Dios les envió. Dios envió a esas personas. Dios permitió que en aquellos camiones encontráramos a alguien que nos hablara de Cristo. O en el transporte o en donde le haya tocado a usted. Tal vez personas conocidas, tal vez familiares, incluso desconocidos. Incluso desconocidos que perseveraban sin conocernos, pero sí conocían a Dios y sí conocían su responsabilidad y la cumplían. ¿Quién envió a esas personas a nuestra vida? El Señor. Y es una responsabilidad. Yo pregunto a usted, ¿usted está dispuesto a ir? ¿Usted está dispuesto a cumplir con este mandato? ¿Estamos preparados, hermano? No somos teólogos expertos, pero vamos preparados, hermano. O pregunto, ¿se necesita ser teólogos para ir y compartir de Cristo? Créame que no, hermano. Yo le pregunto, ¿qué se necesita? Así es, hermano. Un corazón dispuesto, un corazón agradecido. Sí, claro, hay que ir a la palabra, ¿no? Conocer la palabra, hermanos, en sus doctrinas fundamentales es importante. Cada vez más ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en su palabra es importante, claro, pero Dios usa a corazones dispuestos, que con lo fundamental, hermanos, la obra es del Espíritu y no nuestra. Amén, hermanos. La obra es de Dios, hermanos, no nuestra. Es disposición del corazón y conocer, hermano, las doctrinas que el Señor nos enseña. A conocer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué vino? ¿A quiénes vino? ¿Cómo llega alguien a la salvación? La evangelización es algo importante. Preguntarle a los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿cómo es que ellos dicen se llega a la salvación? ¿O cómo una persona es salva? Ya lo estudiamos, largo entendido. Usted debe de recordar. Retomando la palabra, hermanos. Hay un hombre entonces que ¿qué hace, hermanos? Siembra, ¿verdad?
Alguien tiene que llevar el mensaje, hermano. Y no es Dios, no es Dios en ese sentido. Alguien tiene que hacer eso, ese trabajo. Somos nosotros, hermanos. Amén. El que siembra, hermano, otra premisa que entendemos hasta aquí, el que siembra ignora cómo crece la semilla, ¿no es cierto? Y debemos nosotros entender, hermanos, que ese proceso es el Señor. El Señor es quien hace germinar y crecer esa semilla. El poder de germinar, hermano, no está en el hombre, sino en la propia semilla. Hermano, la semilla tiene poder dado por Dios, porque es la semilla de Dios. Esto nos debe de llevar a algo importantísimo, hermanos. ¿Sabe? ¿Está de acuerdo que somos sembradores? Debemos sembrar con fe. Debemos ir y compartir el Evangelio con fe. No confiando en nosotros, no confiando, hermano, en lo que pudiéramos saber, si estudiamos un seminario o no, no confiando en la elocuencia con la que se puede hablar, sino confiando en el poder, hermanos, que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, verdaderamente tiene poder. Tiene poder, hermanos. ¿Recuerda qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo de qué? Del Evangelio. ¿Por qué, hermano? Hay una cosa. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también a quién. Al griego. Es poder de Dios. Es poder de Dios, hermanos. El lunes le compartía a una persona acerca de ese encuentro que tuvo Pablo, el apóstol, con Jesucristo. De cómo él pensaba que servía a Dios. Él pensaba que hacía lo correcto y daba su vida, lo hacía con celo, para él un celo correcto. Oh, sorpresa, ¿verdad, hermanos? Cuando el Señor pues tuvo a bien el hablar con él y decirle: soy yo a quien tú ¿qué? Quien tú persigues. Y somos instrumentos escogidos, hermanos. Gloria a Dios por eso. Cada creyente, cada mujer que va y que predica y que enseña la palabra, hermano, a alguien y que se la comparte en su diario vivir, en una coincidencia, en una labor cotidiana que Dios permite, es instrumento escogido de Dios. Cuando lo hacemos con la guía del Espíritu, con base en la palabra de Dios. Con base en la palabra de Dios. Debemos sembrar con fe, hermanos. Fe es confiar, reitero, en el poder de la palabra. Pablo sabía eso, hermanos. Acompáñame a Hebreos 4:12, por favor. Ese libro que usted tiene hoy en sus manos, hermanos, tiene poder, el poder de Dios. El poder de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es que, hermanos, miren, el poder es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, esto es poder de Dios.
Esto es poder de Dios. El salmista sabía, decía, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Eso es poder de Dios en su palabra. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo, hermanos, que quebranta la piedra. Eso es poder, hermano. El poder de la palabra de Dios. Como un fuego, dice el Señor, como un martillo que quebranta la piedra. Eso hace la semilla, hermano. La palabra de Dios, la semilla sembrada, tiene el poder de germinar y al paso del tiempo, por la obra de Dios, hermano, dar fruto en su momento. Dice el verso 28, Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero que, hermanos, hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es decir, hermano, hay un proceso, hay tiempos ordenados por Dios, hermano, para que dé fruto. Vemos cómo todo lleva un orden en el Señor, hermanos. Y ese orden, hermanos, no lo podemos cambiar. Ese orden no lo podemos anticipar, no lo podemos acelerar. Todo en el Señor lleva un tiempo. Dice ahí en el verso 28, porque de suyo lleva, ¿qué, hermanos? Fruto. ¿Qué significa de suyo? Mire, significa sin causa visible. Es decir, sin el aporte de la intervención humana. En otras palabras, sin el aporte de la intervención humana, la semilla lleva fruto. ¿Por qué no hay intervención humana? Porque es Dios el que lleva el fruto y la hace crecer. Está claro que la obra de regeneración no depende del evangelista, hermanos, sino solamente de Dios. Dios es el que imparte vida por medio del poder del evangelio. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Es Dios, hermanos, el que imparte vida a través del poder de la palabra. Es el que imparte vida, un nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23. Dice así, siendo que, hermanos, renacidos. Ahí está la palabra. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, por ello, escuche por favor. Por ello, hermanos, el ingenio humano, la manipulación emocional, las técnicas centradas en el hombre, las estrategias de mercado, hermanos, no pueden crear vida en el corazón de un pecador. La regeneración es únicamente por la obra soberana de Dios. No hay nadie más. Tito 3:4. Vamos a ir rápidamente, por favor. Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. La obra soberana de salvación de Dios, hermanos. Tito 3:4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de ¿quién? De Dios, nuestro Salvador, y su amor para quién, hermanos, para con los hombres. ¿Qué hizo Él? Verso 5, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos, ¿qué? Hecho, no por algo nuestro, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aunque todos los creyentes estamos llamados a proclamar fielmente el mensaje, hermano, no debemos por estas razones atribuirnos ningún mérito, hermano. Cuando los incrédulos respondan
en arrepentimiento y fe a la exposición de la palabra. Hermanos, nosotros no debemos atribuirnos un solo mérito, porque no lo tenemos. La obra de salvación es solo de Dios, hermanos. Por eso quiero decirle hoy algo importante. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado de atribuirse algo. Tengamos cuidado de ello. No sabe cuántas veces he escuchado: es que pastor, yo hice, yo trabajé, yo los traje, yo gané muchas almas, yo les compartí, yo. Claro, pastor, todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con ello, hermanos. La palabra de Dios es muy clara. Muy clara, hermanos. Aunque Dios nos haya usado, hermanos, no estoy negando eso, o le haya usado a usted para compartirle a los demás, hermanos, la gloria es del Señor. La gloria es del Señor. Y no necesitamos andar, lo voy a expresar coloquialmente, presumiendo, hermanos, los logros que no son nuestros. No son nuestros, hermanos. 1 Corintios 3:6. Vamos a la palabra, hermanos, para ver esto claramente. 1 Corintios capítulo 3, verso 6. Para ver quiénes somos nosotros en ese proceso, hermanos. Dice 1 Corintios 3:6. ¿Yo qué? Yo canté, Apolos ¿qué? Regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, ¿está muy claro esto? No necesitamos en esencia ir al griego original. ¿Qué dice el verso 7? Así que, fíjese, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, hermanos. ¿Qué es el que siembra, hermanos? Nada. ¿Qué es el que comparte, hermanos? Nada. Nada, hermanos. No somos nada, ni el que planta es algo, ni el que ciega, hermanos. Sino solo Dios. Dios lo es todo, hermanos. Marcos 4:29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Por qué lo hacen? Porque la siega ha llegado. Aunque el que siembra no hace que el grano crezca, ni tiene injerencia en la regeneración, por supuesto, hermanos, se le da al que siembra la gran bendición de algo, hermano, de disfrutar la cosecha espiritual. Mire, hermano, es una gran bendición, hay un gran gozo ver que una persona entrega su vida a Cristo, ¿no es cierto? Es una gran bendición, hermano, porque es un privilegio ver que alguien ha rendido su vida al Señor. Pero también es una grande bendición saber que esa persona ahora ha venido a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y es una gran bendición el poder tener comunión con esa persona. El Señor, hermanos, como sembradores, nos permite participar, ser partícipes de esas bendiciones en nuestra vida. Como entendemos en esta parábola, hermanos, en el agricultor no está el poder, hermano, para dar vida. No está el poder para la regeneración. Tampoco el evangelista es el poder detrás de la regeneración de las almas. Esto debe llevarnos, hermano, como ya lo mencioné en la pregunta inicial que hice. Esto debe traer consuelo a nosotros, hermanos. A nosotros que compartimos de Cristo. Porque podemos y debemos descansar en Dios, hermano, en la labor que hacemos para Él. Porque nuestra tarea, hermanos, escuche bien,
Nuestra tarea no es salvar pecadores, hermanos, sino solo compartirles la palabra de Dios. El ser humano no salva a nadie, hermano. Es Dios solamente. Por eso hoy la palabra nos recuerda que no podemos hacer crecer la semilla. Es más, no podemos ni siquiera explicar cómo crece. Se requiere, hermanos, de fe. Se requiere de fe para ser ese agricultor, hermano, que siembra. Y lo natural, el agricultor tiene paciencia y espera con fe, hermanos. Vamos a Santiago 5:7. Hablando de ser un labrador ahí en el campo y esperar el precioso fruto, como lo menciona Santiago. Santiago 5:7. Santiago 5:7. Dice, por tanto, hermanos, tener ¿qué? Paciencia, fíjese. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador, ¿qué hace, hermano? Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, ¿qué, hermano? Hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dice el verso 8. Tened también vosotros, ¿qué, hermanos? Paciencia. Y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ciertamente, hermanos, como creyentes somos llamados a compartir la palabra de Dios, teniendo siempre presente que es Dios el que produce vida y no nosotros. Solo Dios puede dar esa vida espiritual al que está muerto en sus delitos y pecados. Segunda a los Corintios 4:5, por favor. Segunda a los Corintios 4:5, hermanos, en adelante. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Una pausa aquí. ¿Cuál tesoro, hermanos? ¿Cuál es el tesoro que tenemos en vasos de barro? ¿Ah? La palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de quién, hermanos? De Dios. ¿Y no de quién? Y no de nosotros. Hermanos, qué consuelo este. Pues ahora esperamos con paciencia una cosecha cuya llegada, hermano, será segura y en su momento. Quiero cerrar con eso, hermanos. El comentarista William Hendrickson, en su comentario al Evangelio de Marcos, dice lo siguiente: así es también en lo que respecta al reino, el reino de Dios. Un pastor fiel esparce la semilla año tras año, explica, describe, invita, exhorta, consuela, advierte, insta, hasta visitas pastorales. A pesar de todo, al principio el esfuerzo parece inútil, pero de repente las brisas del Señor comienzan a soplar sobre los campos, es decir, los corazones de su congregación. La palabra muestra su poder. Había estado activa antes, pero los resultados no habían sido evidentes. Pero ahora, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, cultos y analfabetos, ricos y pobres, confiesan con júbilo su fe y la manifiestan en su vida. El Espíritu está obrando poderosamente, siempre en relación
con la palabra y el evangelio. Fin de la cita. ¿Saben? Como pastores, hermanos, muy seguido viene a nuestra mente y a nuestro corazón el pensar que no pasa nada cuando se predica. ¿Y por qué no decirlo, hermanos? Muchos pastores, porque he escuchado el testimonio, muchos nos bajamos, hermanos, siempre pensando que pudo haber sido mejor lo que hacemos. A veces pensamos que no pasó nada en el corazón de la gente. Pero hoy esta enseñanza debe traer ese aliento a nuestro corazón, hermanos. A saber que es Dios el que hace las cosas. No nosotros, no nuestra elocuencia. Y a no olvidar que es la palabra de Dios. Por eso en Gálatas dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Recuerda ese versículo? Primero los Corintios, no lo busque, 15:58. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué pasa, hermanos? No es en vano, no es infructuoso. Ese versículo en otra versión, 1 Corintios 15:58, dice de esta manera: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor, hermano, nada es inútil. Nada, hermano, de lo que usted haga, nada de lo que comparte de la palabra con alguien, aunque a lo mejor ya no le recibieron, aunque tal vez en su momento ya no quisieron saber nada, aunque a lo mejor le dieron ya las gracias, aunque a lo mejor le dijeron, no, mira, pues yo estoy bien en mi religión, qué sé yo, no sabemos qué pasa, hermano. Al tiempo no sabemos finalmente en qué tipo de corazón haya caído la semilla que llevamos, hermano. No se desaliente, no se desaliente. Pablo no lo hacía, hermanos. Marcos no lo hacía y expresaba que la salvación, el que da vida y el poder de la palabra es únicamente de Dios, hermano. Y sabe, Dios sigue salvando, Dios sigue rescatando, Dios sigue haciendo germinar esa semilla, hermanos, y Dios sigue haciendo crecer esa semilla hasta el día de hoy. No va a ser hasta su venida. Tenga aliento en el Señor de seguir compartiendo, hermano. A quien Dios le ponga al frente, comparta la palabra, consciente de que la obra es de Dios y no de nosotros, hermanos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos hoy, Dios, que a pesar que estamos en un mundo en que la maldad se ha multiplicado, Señor, que pudiera incluso toda esa maldad, Señor, en la que vivimos, traer desánimo a nuestra vida, a nuestro corazón, que pudiera traer desaliento, Señor, para seguir proclamando tu palabra, tu verdad, Señor. Gracias por recordarnos que a pesar de todo ello, hermanos, el Señor sigue orquestando sus planes. El Señor sigue llevando el control maravilloso, hermanos, de su plan de redención. Gracias, Dios, por recordarnos hoy con esta enseñanza que tú sigues en control de todo, Padre.
tú sigues haciendo que esa semilla germine, que esa semilla crezca, que esa semilla dé fruto en su momento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por recordarnos y alentarnos, Señor. Que tu plan de salvación sigue adelante, Señor. Y sigue adelante de manera ineludible, Señor. Inalterable, Señor. Mientras tú vienes, Señor, nosotros seguimos sembrando, Señor. Y hoy ha sido claro, debemos sembrar con fe, Señor. Una fe férrea. Una fe, Señor, no en nosotros, no en nuestro conocimiento, no en nuestras habilidades, sino una fe puesta en ti, Señor. Una fe puesta en el poder de tu palabra, Señor. Una fe puesta en la espada, Señor, que es tu palabra y en el poder que ella tiene, Señor. Que podamos, Señor, compartir de tu evangelio, Señor, entendiendo todo esto. Recordando que la obra de salvación es tuya. Podamos seguir adelante, Señor, como hoy nos lo enseñabas, como ese agricultor, Señor, que espera pacientemente, Señor, las aguas, pero que ha trabajado, Señor, con diligencia en la tierra, y que tiene paciencia. Que trabajemos así, Señor, porque es tu palabra la que es sembrada, Señor. Es tu palabra, Señor, la que sale de tu boca, como se lo hiciste saber a Isaías. Es la palabra que sale de tu boca, que no vuelve vacía, Señor, porque tú la harás prosperar, Señor, porque para eso la has traído, Padre. Gracias te damos, Dios. Gracias por bendecirnos en este tiempo, por edificarnos a través de tu palabra. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas que hoy dispusieron a estar aquí, Señor. Bendícelos, llévalos con tu paz, llévanos con bien a casa, Señor. Podamos descansar en ti, descansar físicamente también, Señor. Darte gracias por este día. Y mañana, Señor, si tú quieres, solo si tú quieres, abrir nuestros ojos, Señor. Despertar y saber que tú sigues siendo el mismo, que tú eres con nosotros, que tú eres nuestra guía, Señor, para realizar nuestras actividades diarias. Gracias, Señor. Usa tu iglesia, Señor, para tu gloria, en la predicación de tu evangelio, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El Señor le bendiga, amados hermanos. El Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo. Salude a su hermano si no tuvo tiempo de saludarlo al llegar, hermano. Que Dios le bendiga y que tenga buena noche. Bendiciones, hermanos. No.